Bueno, eso lo hemos estado contando esta mañana. Gustavo Petro fue electo como el nuevo presidente de Colombia en una jornada histórica, además por ser el primer representante de izquierda en llegar al poder en ese país. Queremos analizar este triunfo, lo que implica también para la región. Estamos con el académico de la Universidad de Chile, analista internacional, Gilberto Aranda. ¿Cómo estás, Gilberto? Buenos días. Hola, muy buenos días a ustedes y, por cierto, a los y las televidentes. Bueno, gracias por conversar con nosotros, Gilberto. El triunfo de Gustavo Petro, evidentemente, por lo que decíamos, ¿no?, el primer presidente de izquierda en llegar al poder en Colombia, marca un inicio de un ciclo muy especial para ese país. ¿Qué nos dicen las condiciones en las que logró triunfar, Gilberto, también? Por la diferencia de votos que obtuvo, por cómo logró captar más votantes para esta segunda vuelta. Bueno, desde luego las condiciones son el post-estallido y la post-pandemia. De alguna manera, los anhelos, expectativas, set de cambios que se abrieron a partir de los estallidos de noviembre de 2019 y abril de 2021, encontraron parte importante de sus respuestas en un programa de gobierno, en este caso de la dupla Petro-Márquez, y por supuesto con una fuerte carga de justicia social, transición ecológica, respeto íntegro por los acuerdos de paz, etcétera. Pero sin lugar a dudas, se trata de una campaña que tuvo pocos giros entre la primera y la segunda vuelta, tal vez asegurando, garantizando a sectores de Santander y de Boyacá, por citar algunos, una transición ecológica gradual a esa pequeña minería, pero donde estuvo básicamente enfocado a movilizar a más gente, a sacar a su gente de las casas para ir a votar, y lo logró. Pasó de un 55% del electorado a un 58% del electorado, 3 puntos que son los que en definitiva separaron a Hernández de Petro. ¿Cómo se visualiza un cambio de modelo profundo, ¿no? Porque no tiene precedentes esta instancia, ¿no?, de tener un gobierno de izquierda en Colombia. Entonces, el cambio de modelo, más allá de que era mucha la diferencia con su contendor, también se viene quizás difícil en cuanto a cómo va a tener que negociar con la oposición y otros aspectos, Gilberto. Bueno, desde luego es inédito en la historia independiente de Colombia un presidente de izquierdas y además una primera afrodescendente que llega a la vicepresidencia. O sea, todo es novedoso. Luego, hay que entender que se trata de un cambio de modelo dentro del sistema. Ayer Petro, en su discurso de aceptación de su calidad de presidente electo o de victoria, recalcó que lo que intenta es desarrollar el capitalismo con elementos de industrialización, pero incluso más allá de lo que podría significar un abrazo completo del socialismo. Es decir, lo que se intenta es una redistribución para atender las necesidades, particularmente en pensiones, en salud y en educación, de una población que se siente tratada en forma desigual. En ese sentido podríamos decir que se monta en una ola, voy a decirlo tal vez de esta manera, dentro de la región respecto a anhelos de cambio para una mayor justicia social. Gilberto, ahora sería bueno hacer un paréntesis quizás y entender por qué no había llegado nunca un candidato de izquierda a ganar la presidencia, que es una anomalía dentro del contexto latinoamericano. ¿Por qué nunca se había producido? ¿Y cómo ese peso histórico puede afectar a Gustavo Petro, crees? Bueno, hay varias cosas que Colombia tiene algunos elementos diferenciadores. Tuvo una larga guerra entre liberales y conservadores que se inicia por allá por el siglo XIX, a lo que habría que agregar también una guerrilla que se instala a principios de los 60, que se va a las montañas, retratada por la FARC, y que de alguna manera continúa hasta 2016 actuando, incluso con un batallón desplegado que no aceptó los acuerdos de paz. Y sobre todo, la inexistencia de populismo. La única figura que podría haber hecho la diferencia, en mi opinión, respecto a un gobierno popular, era la de Jorge Eliezer Gaitán, malogrado con un magnicidio en 1948, que devino en una época de violencia. Hay bastantes elementos diferenciadores, pero que significaron que al final la diada liberal conservadora, hasta todo el siglo XIX y XX, se impusiera con el giro relativo, que fue el uribismo, que también pertenece al mundo conservador.
Luego de esto, lo más novedoso que ha pasado es el triunfo ayer de Petro. Y ahora, Gilberto, el primer desafío o las prioridades, ¿por dónde tienen que ir? Lo pregunto principalmente porque en Colombia al menos 2 estallidos sociales han sido también parte de lo que muchos dicen podría ser la base del triunfo de Petro. Sí, bueno, desde luego agregando de que hay un mejor panorama económico que para en Colombia respecto de la región. Un crecimiento para este año de un 6% y de 2,3% el 2023. Sí. Es decir, sobre un crecimiento también se puede planificar una redistribución mucho más clara y evidente. Luego, si uno revisa su programa, diría que feminismo, transición ecológica, garantía de derechos sociales, económicos en salud, vivienda, educación, pensiones, son la columna vertebral a lo que agregaría el tema del cumplimiento integral de los acuerdos de paz de La Habana, que fueron solamente parcialmente implementados por el gobierno de Duque. Agregaría algo que no está dicho. Agregaría que la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, que es un grupo que todavía no ha entrado en esa dinámica, está pendiente y probablemente se va a encarar. Me parece que eso es parte del urgente y bueno, ciertamente una sociedad que se fue empobreciendo mucho más durante la pandemia. Gilberto, ahora, ¿qué pasa con la oposición? El retador es un outsider, ¿no? Rodolfo Hernández. ¿Qué pasa con la oposición a partir del triunfo de Petro y a quién derrota en esta segunda vuelta también? Bueno, para responder eso, sin comenzar diciéndote que tenemos un Congreso que está muy fragmentado, donde el petrismo, así lo voy a decir, sus partidarios, más o menos controlan un tercio y tienen posibilidad de llegar hasta la mitad si logran acuerdos con el centro. Por lo tanto, tampoco va a ser fácil para un petrismo que no es refundacionista respecto a la Constitución de 1991. Ajá. Lo que dice es que quiere aplicarla. Luego, la oposición está estratégicamente diseminada y no tiene un punto articulador. Ni Rodolfo Hernández tiene una fuerza parlamentaria y Fico Gutiérrez, que podría ser el relevo del uribismo, la verdad es que quedó muy mermado. Por lo tanto, con un uribismo en declive, la oposición yo diría que está en bastante fragmentada para poder articularse en un frente unitario frente a algunas cuestiones específicas. ¿Y eso es más favorable a Gustavo Petro o no? Va con viento de cola, diría yo, en esta primera parte, pero no es completamente fácil. Había cuenta de que, insisto, tiene un tercio de las bancas en un Congreso bicameral y que va a necesitar una política de acuerdo. Por eso es que ayer llama a un gran acuerdo nacional de inclusión política y social para llegar a consensos con las fuerzas del centro e incluso de la oposición. ¿Y las condiciones están para eso, para esos acuerdos nacionales, Gilberto? Bueno, la oposición está muy golpeada por los resultados. Hicieron una apuesta interesante que descolocó también al petrismo. En vez de volcarse al candidato de la continuidad, la oposición, la verdad, apostó por Hernández, un líder populista, que parecía que iba a tener un mejor rendimiento en lo que era el balotaje. De hecho, estuvo solo a 3 puntos. Tampoco podemos decir que es una diferencia abismal. Sí. Yo, por lo tanto, diría que el panorama no es completamente seguro, pero hay posibilidades de lograr algunos acuerdos, sobre todo si se mantiene ese espíritu conciliador del discurso de ayer, que fue un discurso básicamente asentado en la esperanza y en la idea de buscar consensos, incluso con los adversarios. Me parece que eso de comienzo es una buena señal, aunque sabemos que en América Latina esto no va a ser fácil porque ciertamente hay muchos elementos en juego y hay además élites que se van oponiendo a algunos cambios que le tocan sus intereses, sin lugar a dudas. Vienen definiciones importantes también para el nuevo presidente en relación a su gabinete, a la relación también con el Congreso. Serán semanas interesantes para seguir analizando. Gilberto, gracias por conversar con nosotros. Gracias, Gilberto. Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Chao.